Buen día a todos en esta hermosa mañana de domingo. Les saludo con mis mejores deseos y siempre feliz de comentar la palabra del Señor y sus enseñanzas. Me alegro en saludarles y compartir con ustedes el siguiente estudio en el que continuaremos el tema llamado Orden de la Salvación. Si gustan acompañarme a iniciar orando. Señor Dios nuestro, exaltamos tu nombre y deseamos honrarte a ti y solamente a ti, porque solo tú eres digno de alabanza y adoración. Perdona nuestros pecados y llénanos de tu Santo Espíritu. Gracias por tantas bendiciones recibidas y por tu fidelidad. Danos todo lo necesario para abordar esta clase, te lo pedimos, y concédenos el entendimiento para aprenderlo y poder compartir también a quienes buscan conocer de ti. Abre también nuestros corazones para que apreciemos tus obras llenas de amor y de misericordia para un pueblo que no merecía tu gracia y tu perdón. Queremos pedirte esto en el bendito nombre del Señor Jesús. Amén. Les agradezco a quienes han comentado el estudio de la semana pasada. Por supuesto que en el proceso de la santificación encontramos lo que es nuestra tarea. Digamos que en un principio no sabíamos que estábamos siendo salvados por Dios, y Él es quien ha comenzado a obrar en nuestras vidas. Luego, cuando ha tenido nuestra hora marcada, nos ha llamado para comenzar el efecto más grande de nuestras vidas, el fenómeno que cambió por siempre nuestra existencia y razón de vivir. Como hemos aprendido, la salvación ha sido planeada desde mucho antes, pero iniciada en un momento en que recibimos el llamado y con ello la nueva vida. Y si bien hemos sido ajenos a esa regeneración que ha dado inicio a nuestra santificación, pues ahora vemos que debimos pasar por la conversión, la fe, arrepentimiento, justificación y adopción para estar donde hemos explicado en la clase pasada. La santificación es cuando podremos actuar activamente en potencia. ¿Por qué decimos que en potencia? Bueno, porque también en el arrepentimiento somos activos, ya que el arrepentimiento nos provoca postrarnos en tristeza y pena delante de nuestro Señor. Esa es una acción nuestra, sí, pero aquí la diferencia es que el arrepentimiento nos lleva a esa situación, a actuar, queramos o no. Y la verdad es que cuando somos realmente convertidos y tenemos fe, sufriremos de arrepentimiento como resultado inevitable. Así que esa acción nuestra no es un mérito tan grande como el de la santidad puramente descrito. En el trabajo de la santidad podríamos considerar que se nos demanda también ser prontos para arrepentirnos, como lo comentábamos con alguno de ustedes, pero no perdamos de vista que la santidad es una demanda a la negación de los deseos corporales o carnales. El arrepentimiento está incluido, sin embargo, es un acto más reflexivo y de profunda convicción. Es un acto que se relaciona con la necesaria comunión que requerimos con nuestro Padre. A ver, el proceso de la santificación demanda mucha entereza y dominio propio. La santidad es un traje limpio que se nos encarga, no permitamos que se ensucie. Es un distintivo, como una credencial pegada en nuestro pecho con nuestro nombre, y dice como título, Santo. La vida cristiana es un compromiso muy serio y que requiere de ser asumido todos los días de nuestra existencia, honrando a Dios en su misión total, y ello incluye nuestros deseos y pasiones carnales. Alguien me preguntaba si se puede ser santo sin haber sido convertido, si existen personas tan buenas o que no se les ve pecar y que por su comportamiento sean consideradas por Dios como buenos o santos. Aunque probablemente algunos de nosotros ya conocemos la respuesta, aquí deseo explicar que no puede ser. Pero es muy importante compartir este comentario a todos ustedes, ya que en ello se fundamenta el estudio del día de hoy. Resulta que primero que nada, nos ha dicho Dios que nadie hay que no peque. Eso para iniciar. Que las obras del hombre natural son impuras, inmundicia. Luego,
La santidad no es una receta o un reto para todos los hombres. La santidad solamente la pueden practicar los hijos de Dios. Ahí vemos qué importante ha sido estudiar el orden de la salvación, porque nos hemos dado cuenta de todos los integrantes que se deben cumplir en nuestro ser para ser considerados salvos. Aquí deseo exponer lo siguiente. Una persona salva ya ha tenido el trabajo de expiación en su persona realizado por Cristo, y los otros pasos son consecuentes, pero provistos por Dios también. En el proceso de santificación se expresa solamente el resultado de la obra de Dios en tal persona. Por lo tanto, un inconverso que pretenda seguir una supuesta santidad no es otra cosa que un rebelde deseando llegar al estatus de bueno o de santo por sus propios medios. Y es comprensible que nos duela aceptarlo, porque muchas veces se trata de nuestro familiar o nuestro mejor amigo. No hay cómo refutar la palabra de Dios que dice que sin obediencia no se puede seguir a Dios, que la fe sin obras no es fe, y sobre todo que si no hay arrepentimiento y entrega total en sumisión al Cristo que es Jesús, entonces no hay salvación. En la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 12, podemos leer: el que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Pero ello no debe de frustrarnos, ni debemos cuestionar a Dios. Por el contrario, es nuestro deber, y aún más, debe ser motivación para que vayamos con mayor convicción a evangelizar y llevar a los inconversos a postrarse delante de Jesús. Les invito a que me acompañen a estudiar este capítulo que pondrá en claro el proceso de santificación, comparándolo y distinguiéndolo de la justificación. Esta clase es muy necesaria y así lo han considerado ya muchos estudiosos, puesto que han insistido en que el creyente conozca estas diferencias al detalle, porque a los cristianos se nos da muy fácil el confundir las obras producto del Espíritu, que son para glorificar a Dios, con las obras que se hacen para pretender ganarse el título de buenos, santos o incluso que nos provean salvación. Capítulo 8. Justificación contra santificación. Leemos en Romanos capítulo 8, versículo 29. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. El propósito de abordar este tema es ayudar a esclarecer el significado y el modo en que la santificación se da en un individuo comparándolo con la justificación. Es emocionante hablar de este periodo de la salvación porque es justamente ahí en donde el hombre tiene una participación realmente activa y en potencia. La santificación es donde las fuerzas del hombre son apreciadas y tomadas en cuenta a favor de su salvación. Pero dicho bien, a favor, nunca he dicho que es el hombre el iniciador ni realizador, porque si ahora le es posible participar, es solo porque Dios ha hecho el más grande trabajo que era imposible de lograr por el hombre. Le ha dado una nueva vida y le ha justificado. Hemos de citar parcialmente el orden del proceso de la salvación para resaltar el hecho de que la participación del hombre es buena y santa solo en ese periodo, y no es así antes de su conversión. En otras palabras, las buenas obras del hombre durante la santificación son fruto del Espíritu Santo, y las buenas obras de un inconverso no ayudan en nada a su salvación. Lo dice la Santa Biblia, son trapos de inmundicia. Isaías 64, versículo 6. Esta es seguramente la parte de la salvación menos tratada en el mundo de los cristianos evangélicos reformados y la más deformada en quienes tienen otro entendimiento.
El día de hoy contemplamos mucha confusión respecto al tema. El hombre piensa que sus obras buenas le justifican y le salvan. Y es que en su inconformidad con la palabra de Dios, por su rebeldía, no accede a darle crédito a la gracia y la expiación. El hombre pretende anteponer sus obras a la justificación que Cristo ya nos ha dado. El creyente mismo, por causa de su arrepentimiento, se inclina a hacer obras buenas con la intención de compensar sus faltas, o de participar en perfeccionar su salvación, o de merecer por sus medios al menos una parte del triunfo que Dios ya le dio mediante la expiación. El entendimiento del hombre se ocupa de su propio hacer y olvida la expiación efectuada por la bendita sangre del Señor Jesucristo, porque su religiosidad o tradición arraigada le inspira para satisfacer su panorama antropocéntrico y ególatra. Podemos leer cómo el apóstol Pablo nos invita a ser activos en santidad. En el libro a los Efesios, capítulo 4, versículo 24, dice así: y vestir el nuevo hombre que es creado según Dios en justicia y santidad de verdad. Es lamentable ver cómo la mayoría de las iglesias cristianas protestantes no tienen un entendimiento claro de lo que el creyente experimenta durante su periodo de santificación. Ya no hablemos de la Iglesia Católica Romana, la cual se fundamenta en muy errados argumentos que no concuerdan con la Biblia y contradicen así el sentido de la sana doctrina. La religiosidad está presente en el mundo tanto católico como protestante. Es algo muy difícil de eliminar. Los hombres deseamos tener control de todos los aspectos de nuestras vidas y nos gusta recibir el aplauso por nuestras buenas obras. En esta exposición podremos apreciar cómo los elementos de la justificación son diferentes a los de la santificación. Hemos dicho que la justificación es el acto por el cual Dios nos declara justos, eliminando la deuda que teníamos y la condena que llevábamos sobre nuestros hombros. Éramos judicialmente culpables delante de Dios y estábamos destinados a pagar con muerte espiritual. La santificación no es un acto, sino un proceso en el cual el individuo va abandonando su manera de actuar original y deja los hábitos de pecador para ir evolucionando más y más cada día hacia una vida de costumbres que agradan a Dios. Agustín de Hipona dijo: la voluntad humana es tan divinamente ayudada en la búsqueda de la justicia que el creyente recibe al Espíritu Santo, por quien se forma en su mente el deleite y el amor por ese bien supremo e inmutable que es Dios. El creyente es ayudado por el Espíritu del Señor. Entre los dos pasos de la salvación, justificación y santificación, existen algunas similitudes que vamos a mencionar, pero sobre todo insistiremos en diferenciarlos. La justificación debemos relacionarla con el enfrentamiento a un juicio en el que Cristo se ha presentado voluntariamente para pagar por nosotros. Al presentarse Él como el pago de nuestra deuda, ha logrado que se nos libere de la culpa y el juez nos declare libres de condena. Jesús ha entregado su cuerpo para ser sacrificado en lugar de cada uno de nosotros. Si usted desea verlo así, es como presentarse ante un juzgado por una demanda en la cual usted estaba siendo acusado como culpable y recibir la noticia de que alguien más ya se ha presentado antes de usted a pagar la fianza. Tal persona ha asumido la responsabilidad de usted, ha saldado la deuda de usted, y ahora el juez le dice a usted que está libre,
y que no hay ningún cargo en su contra. Sale usted del juzgado con el estatus de justo y no de culpable. La santificación es más un proceso largo y lento en el cual usted cada día se va esforzando evitando pecar y haciendo aquello que complace a Dios. Definitivamente que hay algunos aspectos que son comunes a ambos puntos, pero como veremos, destacan las diferencias y eso debemos comprenderlo bien a fin de no confundirlas. ¿Por qué no debemos confundirlas? Porque, como hemos dicho antes, no debe el hombre pensar que sus esfuerzos por crecer en santidad le sirven para pagar por sus pecados. Quien no logre discernir las diferencias y ponerles claramente comprendidas en su entendimiento, se verá en grandes problemas para apreciar la obra perfecta de Dios y la secuencia de sus partes. Más grave aún, no estará dando la honra como es debido a quien ha sido el sustituto nuestro al momento de pagar nuestra culpa, nuestro Señor Jesucristo. Las diferencias más importantes a notar son: número 1. La justificación es una obra dada al creyente por un acto de redención hecho en Jesucristo, quien es sustituto del condenado. En cambio, la santificación es una obra llevada a cabo en la persona del creyente mismo, en el cual es partícipe de manera activa. Segunda diferencia. La justificación no es una obra propia, es aportada por Jesucristo en la cruz. En cambio, la santificación es originada por Dios en el acto de la regeneración, cuando nos ha hecho nacer de nuevo, pero es nuestra porque trata de nuestro comportamiento y de nuestra transformación. Diferencia número 3. La justificación es una obra consumada. Se ha realizado una sola vez en un acto majestuoso y sin comparación para toda la eternidad. En cambio, la santificación es una obra paulatina, un proceso lento y que se realiza paso a paso, llevando al individuo hacia una perfección en la cual avanza cada día. Cuarta diferencia. La justificación no puede ser perfeccionada o mejorada. Ha sido concluida en perfección. El cordero que se presentó en sacrificio fue el cordero perfecto y sin mancha que realmente lavó los pecados de aquellos por quienes Él se ha entregado. En cambio, la santificación es un proceso que requiere ser mejorado con la práctica y el esfuerzo en crecimiento. Quinta diferencia. La justificación nos da título de acceso al cielo. No hay nadie que nos condene delante de Dios y seremos recibidos en su reino. En cambio, la santificación nos prepara para entrar. Número 6. La justificación enfrenta al pecado del hombre ante Dios en su necesaria aceptación y redención. En cambio, la santificación muestra al hombre y sus actos fruto de una regeneración dada por Dios. Diferencia número 7. La justificación es invisible para los otros hombres. Es una obra espiritual íntima entre el individuo y Dios. La sociedad no puede apreciar si el hombre ha sido justificado por Dios y su fe es auténtica. No sabemos si tal o cual es realmente hijo de Dios. La santificación, por el contrario, es una obra que inevitablemente sale a la luz del mundo y es evidente a los hombres. Doctrinas incorrectas han dado a la santificación la función de la justificación, enseñando al creyente que solo si se esfuerza
podrá llegar a ser librado de la condena y resultar exento de culpa, para entonces ser acepto y lograr salvarse. La Iglesia romana mantiene esa postura, la cual parece satisfacer a la mayoría de los hombres. En la lógica humana y el entendimiento más simple, las cosas hay que ganárselas, y un triunfo de esta dimensión sin duda tendrá un alto precio. Después de todo, creen que se trata de ganarse el cielo. Pero la palabra de Dios no dice eso. Por el contrario, sabemos que nos deja muy claro el entendimiento de que la salvación no es por obras. En el libro a los Efesios capítulo 2, versículo 8, el apóstol Pablo nos dice: porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe. Esto no procede de ustedes, sino que es el regalo de Dios. No por obras, para que nadie se jacte. Porque somos hechura de Dios, creados en Cristo Jesús, para buenas obras, las cuales Dios dispuso de antemano, a fin de que las pongamos en práctica. Este pasaje nos da tanta luz, tanta claridad respecto a este tema. La expiación realizada por Cristo a los elegidos ha sido una obra completa, la cual comprende los ingredientes necesarios para proporcionar la salvación del hombre y restablecer la relación de Dios con los salvos. En los versículos 8 y 9 nos deja ver claramente que la salvación no procede de nosotros, dice ahí. La justificación entonces es dada en forma completa por Cristo, sin que necesite de ninguna obra nuestra para completarse. Jesús pagó el precio y la pena judicial que debíamos. En el verso 10 nos dice que ahora somos creación de Dios, para que pongamos en práctica las buenas obras, en práctica, las cuales son fruto del Espíritu, no de la humanidad. Las buenas obras producto del Espíritu no nos sirven para salvación. Ya Jesús pagó por nosotros, las buenas obras son para que las practiquemos. El Señor Jesucristo ya nos ha aprobado en ese evento de carácter legal, el cual es su juicio, pues nos llama justos por su propia sangre. En la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 30, leemos: a los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. Antes, en el capítulo 3, versículo 24, la carta de Romanos dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Ya no hay culpa en el convertido real, en quien ya ha sido llamado, regenerado, arrepentido, adoptado, justificado y redimido. Qué mísero es el hombre, tan diminuta su capacidad de entender la gran obra de su Creador. No ha comprendido entonces la finalidad de la obra expiatoria y no puede valorar el gran amor que Dios ha dedicado a sus hijos, pagando Él mismo tal precio por nuestras culpas y declarándonos justos ante su trono y ante su justicia. El apóstol Pablo expresó esto en la carta a los Romanos capítulo 6, versículo 11. De la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. Aquí se nos exhorta a vivir desprendidos del pecado que nos aprisionaba. Ahora tenemos vida en Cristo. En el siguiente versículo, Romanos 6, versículo 12, por lo tanto, no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. El apóstol Pablo continúa diciendo que debemos vivir en santidad, sin dar lugar al pecado. El pastor J.C. Riley ha dado ya el entendimiento claro a esta comparación entre justificación y santificación,
haciendo énfasis, nos muestra la resolución. En sí, las similitudes son las siguientes. Ambas obras son originadas por Dios y dadas en su gracia. Ambas son dadas al mismo individuo. Son parte de la obra de salvación. Comienzan al mismo tiempo. Ambas son necesarias para la salvación. El pastor Andy Stanley, en su libro ¿Cuán bueno es suficientemente bueno?, nos muestra cómo, dentro de la mente de cada hombre, hay la creencia de que puede lograr su acceso al cielo. Y lo más curioso es que la gran mayoría de los hombres cree que ha hecho lo suficiente para merecerlo. Bien cuestiona Stanley al lector. ¿Lleva usted una contabilidad de sus obras buenas y malas para darse cuenta de cuál es el resultado? ¿Está realmente usted seguro de que Dios valora todas sus obras buenas como tales? ¿En qué parte de la Biblia ha dicho Dios que entrará al cielo quien cumpla con mayores obras o quien peque menos? Pero un aspecto muy particular de la obra de Stanley es presentar el ejemplo de una anciana quien ha vivido sola durante la mayor parte de su vida. Ha asistido a la iglesia cada domingo de su vida desde que tiene uso de razón y aún así no está segura de si al morir el Señor la aceptará o no. Esto es lo que vemos cuando alguien confunde las características de estas dos operaciones de la obra de la salvación. Esto es lo que el Evangelio nos proclama: libertad plena en la expiación y regeneración garantizada, pues un auténtico creyente, por mucho que lidie con la fuerza de su carne, nunca será abandonado por el Espíritu Santo, quien ha sido asignado para su ayuda por siempre. Nos va a tomar toda una vida mantenernos en el curso correcto. Finalmente comprenderemos que es una transformación paulatina que implica un cambio de moral, de gustos, de ambiciones y de expectativas. La Biblia de hecho nos dice, en las palabras del apóstol Pablo, que ya esa santificación ha sido tomada como realizada, porque aunque se nos demande actuar, está garantizada no por nuestras fuerzas, sino que tenemos la asesoría sin falla del Espíritu de Dios. La primera carta a los Corintios, capítulo 6, versículo 11, dice así: pero ya han sido lavados, ya han sido santificados, ya han sido justificados en el nombre del Señor Jesucristo y por el Espíritu de nuestro Dios. Sigamos los pasos del Espíritu, que es lo que Dios espera de nosotros. Dicho en las palabras del apóstol Pablo, en Romanos capítulo 12, versículo 2, leemos: no se amolden al mundo actual, sino sean transformados mediante la renovación de su mente. Así podrán comprobar cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Te damos gracias, Señor, por este estudio. Gracias porque tu palabra nos reconforta. Hoy recordamos y aclaramos que la justificación, la deuda que teníamos, el juicio que teníamos que presentar, lo hemos exentado gracias a ti y a tus obras. Gracias a la entrega en sacrificio del Señor Jesucristo en la cruz. Y que no tenemos nada que pagar y que no hay nada de culpa sobre nosotros, porque tú, Señor, en la expiación nos has librado de ella. Pero entendemos también que la santificación es necesaria y que se nos demanda actuar correctamente, obrar en la dirección del Espíritu Santo. Que nuestro hacer y nuestro pensar sean agradables a ti. Queremos crecer en santidad cada día, santificarnos y glorificar tu santo nombre. Ayúdanos, Señor. Nos ponemos en tus benditas manos. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.